Bueno, al oído quiero comentarles que no mucha gente está creyendo en el plan del Teatro Colón, por lo menos. Pero Por ¿cómo lo así menos. si es la noticia más importante de los últimos años? Bueno, pero ¿y qué hacemos? Creo que ni el gobierno cree en ella. Bueno, Sí, los eso ya es analistas, grave, los eso ya es analistas muy no grave. reflejan en Pero es sus que análisis. ni siquiera lo mencionan, No, no lo mencionan. no, Lean los no diarios lo tienen en el económicos, radar. lean los diarios económicos del país a ver quién menciona el plan de Colón. Dicen, el empleo está mal, pero con lo del Teatro Colón estimamos que el desempleo va a caer en tanto. No, nadie lo menciona. Nadie Claro, lo menciona. y es que miren ustedes, las estimaciones del Banco de la República dan cuenta de un aumento en el desempleo para este año al 10,6%, lo cual evidentemente va en contravía con el plan del gobierno de la generación de 1.100.000 empleos de aquí a 2022. De manera que ni el Banco de la No es que se vayan a generar los 1.100.000 empleos en 2022. Hay que hacerlo de manera Claro, progresiva, por supuesto. claro, ni el Banco de la República cree. No, ni el O Banco de no la sé. República cree. Bueno, ¿sería que no lo invitaron al Colón o qué? ¿Se les pasaría? Yo no creo. ¿Iría al Colón el gerente del Banco de la República? No lo vimos en la lista. No sé. No lo vimos en la lista. Pero si no fue, por lo menos le han debido mandar el papel. A ver si el Banco de la República estudiaba y miraba y creía o no creía, pero parece que no cree. Muy bien. Y no se les olvide, es la economía estúpido. Por eso, con toda la antipatía que despierta el señor Trump, y antipatía bien ganada, lo que le hizo a la señora Pelosi sencillamente no se hace. No se hace. Yo puedo tener enemistad y contradicción y problemas con alguien. Me extiende la mano, yo le doy la mano. Eso no significa que estoy olvidando lo pasado y que estoy perdonando, nada, nada, nada. Simplemente es un acto de cortesía, de decencia, de decoro. Y la señora es presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Entonces, el señor Trump es un patán, claro. La señora Pelosi actúa con patanería peor que la del señor Trump cuando le rompe el discurso. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que queda? La discusión sobre el bienestar. Y los Estados Unidos mejor no pueden estar. ¿O sí? Pues fue aterrador. Yo escuché, doctor Fernando, el discurso y no podía dar crédito a lo que escuchaba. Hablaba él de 7 millones de empleos en lo que lleva de gobierno, cuando la meta era de 2. Dijo 5 millones por encima de lo que habían previsto los analistas. Bueno. Es una barbaridad. Y en ese momento me acordé que en Colombia también tenemos la idea de crear 1 millón de empleos. Yo creo que se puede, vea. Perdóneme, 1.100.000. Perdón, sí, 1.100.000. Bueno, se puede, vea. Eh, Si pudo Donald Trump, mire, 5 millones de empleo más de los previstos, 7 en total. Claro, pero lo hizo tomando las riendas, verdaderamente tomando las riendas de su país, tomando las riendas de la economía y tomando decisiones, no se puso a hacer acuerdos aquí y allá, ¿no? Tomó unas decisiones trascendentales que ahí están teniendo sus efectos. Bueno. No es que Trump se haya estado reuniendo con un gremio aquí, con un gremio allá, comprometiendo a los gremios, no. Tomó unas Gobernando, decisiones gobernando, sí, gobernando, gobernando. Es que uno no gobierna conversando. Uno conversa y es importante conversar, pero gobernar es otra cosa. Es tomar decisiones, es cambiar la realidad de la gente y tomar decisiones que son fundamentales. Bueno, pero a propósito de conversaciones, ¿qué hubo de estas del gobierno con el comité de paro de Mar? Los dejaron metidos, los dejaron Ah, metidos. Sergio. Sí, no, el comité del paro dejó metido al gobierno nuevamente. Estaba citada la reunión entre el gobierno nacional, en cabeza del doctor Diego Molano, y el Comité Nacional del Paro para revisar las respuestas del gobierno a esas 104 o más de 104 peticiones Pero usted en las sabe que se por qué los dejó desglosó metidos, el ¿no? acuerdo. ¿Sabe por qué los dejó metidos? El comité del gobierno. Sí, el comité del gobierno. Porque la razón es la misma que ya el presidente había mandado. No me voy a sentar a negociar nada con ustedes. Vamos a dialogar, pero no vamos a negociar. Y los del paro dicen, no señor, vamos a negociar, porque nosotros diálogo no queremos.
Pues la información que yo tengo es que primero se dio un aplazamiento la semana pasada por cuenta de que del Comité del Paro dijeron que no, que estaban muy ocupados revisando cómo iba a ser la agenda de paros de este año, entonces que no podían atender al gobierno. Y ya, y la de ayer sin mayor explicación, más allá de lo que dice usted, de Mar, el Comité Nacional del Paro deja metido al gobierno. ¿Pero por qué? Porque no les interesa sentarse a avanzar en buscar soluciones a los problemas que ellos han planteado. Lo que les interesa es que se mantenga el caos en la calle, las movilizaciones, la parálisis, pero cuando el gobierno les extiende una mano y les dice, mire, estamos listos para dialogar, estamos listos para revisar sus propuestas. Pero sí, perdóneme, Sergio, pero perdóneme. Estamos listos para revisar sus propuestas, pero le anticipo que de las 110 o 115 o 100 tal peticiones, hay 102 que están rechazadas de antemano. ¿Quién se sienta a conversar así? Pero que escuchen las razones una tras una, porque recuerden además que muchas de las demandas del Comité del Paro ni siquiera son de resorte del Ejecutivo. Ese es otro tema, Sergio, eso ya es el fondo del asunto. Pero la forma es, venga, conversemos sobre sus 115 temas, 102 ya están rechazados. Pues dicen los otros, ¿yo para qué me siento? ¿Para qué me siento a conversar sobre qué? Lo cierto pues es que las conversaciones no aparecen, no existen. Y el gobierno gobierna con conversaciones y con conversaciones que no aparecen. Le dio oxígeno al paro y vea para lo que sirven las conversaciones, ¿no? Volviendo a temas de ponernos a dialogar y a negociar. Le dio oxígeno a los señores del paro y motivos para seguir cada 8 días haciéndole una protesta al gobierno y al país en las calles. Si esto no hubiera decidido sentarse a dialogar, creo que hace rato o se hubieran cansado o por lo menos no hubieran tenido motivo para seguir. Pero ahora el paro es que hay que hacer paro porque el gobierno no los escucha. Hay que hacer paro porque el gobierno no acepta las 104 propuestas que ellos hicieron. Ya van a ver ustedes, cada una de esas 104 propuestas va a ser motivo para un día de paro. 104 días de paro. Claro. Sí. ¿Y qué, Sergio? No, la otra pregunta es, pues, si hay divisiones al interior de esa organización. Lo que tengo entendido es que sí hay molestias por ese intento oportunista de capitalizar el tema por parte de congresistas como Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, que han hecho ese llamado para que se adelanten las movilizaciones y el paro nacional para el 24 de febrero. No ha sentado muy bien en algunos sectores del Comité Nacional del Paro, que pues habían dicho no, es el 25 de marzo. Vamos a ver entonces pues qué va a pasar con esto. Bueno, vamos a ver qué va a pasar por esto. Y que a todas estas siguen las conversaciones en la Casa de Nariño con los partidos a ver cómo va a ser el remesón ministerial, que el presidente ya empezó con el cambio de la ministra del Interior y no ha sido posible, por Dios, llenar la vacante del Ministerio de Salud. El problema está, doctor Fernando, y al oído se los cuento, en que dicen que hay unas muy buenas hojas de vida presentadas en la mesa, en el escritorio del presidente Iván Duque, para saber quién va a ser el ministro de Salud, que es el próximo en anunciarse. Sigue la pelea entre Partido de la U y Cambio Radical por poner al personaje que lleve las riendas de ese ministerio. También se sabe que en esas reuniones se ha estado hablando de quién llegaría a reemplazar al ministro de Agricultura, Andrés Valencia. Muchos dicen que no debiera salir porque ha hecho una excelente gestión, es más, lo han respaldado los sectores agrícolas del país, pero todo indica que definitivamente sí se va de la cartera. Bueno, pero es que no es quién se va ni quién no se va. ¿Cuál es el nuevo gobierno? ¿Cuál es la composición del nuevo gobierno? Es que esto va mal, no hay duda ninguna, esto va mal. Entonces el presidente dice, lo voy a mejorar porque voy a hacer un cambio en la gobernabilidad. Bueno, nosotros no creemos que ese sea el sistema, lo de la gobernabilidad, y no creo que nada de lo que haya pasado malo sea imputable a la falta de gobernabilidad, y que lo que ha dejado de hacerse bueno es por falta de gobernabilidad. Pero esa es otra discusión. Pero va a dar el viraje. ¿Y cómo es ese viraje? ¿Y cuánto se demora ese viraje? Y entonces está reunido con los partidos. Y me pregunto, porque ustedes hablan aquí
de que hay una puja entre la U y Cambio Radical y al Partido Conservador, que es partido de gobierno, ¿dónde me lo van a dejar? Pues al Partido Conservador lo dejamos en que propuso más de 30 hojas de vida para unos ministerios, no solamente el de salud, y no ha hablado ni ha sonado siquiera el primero de esos nombres. Suenan los de Cambio Radical, suenan los del partido de la U, que ya los hemos dicho ampliamente aquí en La Hora de la Verdad, pero además suenan otros cambios y ahí veremos a quién van a poner, por ejemplo, la salida de la ministra de las TIC, Silvia Constaín, quien estaría pronto a dejar su cargo y llegaría alguien de Cambio Radical del departamento del Huila. Veremos si se cumple o no la profecía, o por lo menos la cábala que estamos haciendo de esos cambios. Pero el Partido Conservador, no suena. Nadie. Y entonces del partido de la U, ¿quién suena? Y entonces, ¿pero cuál es el cambio? ¿Cuál es el viraje? Esos partidos entran y entran sobre ¿cuál base? Pues vea, le han hecho mucho ruido a Dilian Francisca Toro. En un principio, obviamente, muchas veces se opusieron. Es más, algunos uribistas pura sangre no soportarían que llegara alguien del partido de la U al gobierno del presidente Iván Duque, pero ya ha bajado mucho la marea. Es posible que en cualquier momento den el nombre y muchos dicen va a ser ella quien llegue a reemplazar al ministro de Salud. ¿Y con eso queda el partido de la U de partido de gobierno? Con Dilian Francisca en el gobierno ya queda el partido de la U convertido en partido de gobierno, con un señor del Huila en MITIC, que esperemos pues que sea un gran experto en estas materias, ¿no? Esperemos que lo sea. Pero con eso queda ya listo. Pues se supone. Se supone. Se supone, sí, doctor Fernando. Los nombres son muchos, los que vienen sonando, y vamos a ver quién será que llegue a la cartera. En temas de salud, está sonando obviamente de Dilian Francisca Toro, por el partido de la U, por el lado de Cambio Radical, hablan de Juan Carlos Restrepo, recuerda usted, el que fue senador, de José Fernando Cardona, de Germán Bahamón, de Luis Alexander Moscoso. Hay varios de ellos que ocuparían TICs, que ocuparían salud, que ocuparían trabajo en este gobierno. La reunión ayer en Casa de Nariño, que arrancó, pues todo el día hubo reuniones con el presidente Iván Duque. Todos los partidos desfilaron por el Palacio de Nariño hablando con el presidente sobre lo que será el reto de lograr la gobernabilidad. No hay mayores resultados ni consensos a los que hayan llegado. Sí sabemos del molestar que persiste en el Partido Centro Democrático, porque es el único, al parecer, al que no le dan ni la hora. No, y al Partido Conservador, ¿qué le dan? No, tampoco. Sí. Bueno, No, tampoco. Entonces... Lo que pasa es que, claro, la diferencia es grande, ¿no? Partido Centro Democrático, partido del presidente de la República, Iván Duque, y Partido Conservador, partido que acompañó la elección del presidente. Claro, y que ha acompañado al presidente en todas. En todas. Si no hubiera sido por el Partido Conservador y por la ayudita de Cambio Radical, otra historia estaríamos contando. No, pero por el Partido Conservador en todo, de Mar. El Partido Conservador estuvo con el gobierno en todo. Y no tiene un solo miembro en el gabinete. Si es por eso, no lo tiene Mira. Está Baena como viceministro del Trabajo. Pero bueno, Mira no tiene pues más lugares importantes en el gabinete. No tiene Colombia Justa Libres, no tiene, que uno sepa, no ve a nadie en el alto gobierno. Partido Conservador tampoco, Centro Democrático, ningún ministro del Centro Democrático. Pues Alicia Arango. Alicia Arango es uribista. Pues, pero no sé. Pero es Centro Democrático. Bueno, digamos que ¿no? Centro Democrático. Bueno, entonces Centro Democrático tiene una ministra. Y la otra persona para destacar en el gobierno del Centro Democrático es la doctora Susana Correa, que ha hecho un excelente trabajo pero no es gobierno, no es ministra. No es ministra. Bien debiera serlo, bien pudiera serlo, pero no es ministra. Y le pregunto, ¿y el ministro Carrasquilla entonces de dónde es? Centro Democrático, pienso yo. ¿O no? Bueno, no sé. Bueno. Pues no tiene partido. No respondo. Yo creo que no tiene partido, sí. ¿Y de dónde es el ministro de Industria y Turismo y todas esas Restrepo. cosas? El ministro Restrepo. No, pero tampoco. No, él no. Del Centro Democrático no porque es. Él era resueltamente del sí en el famoso debate pues del plebiscito, ¿no?
Él fue el que movió pues todas las estructuras que pudo mover en favor del sí. Y entonces después entró al gobierno y uno entendería que entró al gobierno con alguna representación o significando algo políticamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está Restrepo? Más bien, ¿a dónde lo ubican ustedes? Bueno, vaya, pregunte. Sí, no. Vaya, no. vaya, pregunte. La excelente ministra de Transporte es íntima, grande amiga de la vicepresidenta de la República, de Marta Lucía Ramírez. ¿Es conservadora? No, el Partido Conservador no la reconoce como tal. Entonces, ¿qué es? Es que es muy difícil así. Hacer política sin políticos y sin representación política es muy difícil. Y sortear problemas como los que el país está enfrentando. Es que es un desempleo creciente, unas exportaciones cayendo, una balanza comercial que es un desastre, un Producto Interno Bruto que es lamentable, 2 millones de venezolanos pidiendo, consumiendo desde luego y contribuyendo al PIB, pero pidiendo, exigiendo con el solo hecho de su presencia techo, educación, salud. El país tiene problemas enormes, problemas inmensos. Ay, a propósito, entonces el doctor Carlos Holmes Trujillo, eso es centro democrático puro, centro ¿no? democrático. Ah, sí. también, claro. Sí. Claro, puro centro democrático. Me preguntan por la ministra de Educación, por la doctora... Ahí sí que es cierto Victoria que no sabe, no Victoria responde. Angulo. Victoria Angulo. Que no sabe, no responde. ¿Esto qué será, como cambio radical? Como Peñalosa, ¿no? Pues Como que- No era Peñalosista. Peñalosa, Ese- pero ese Peñalosa. era Peñalosa, sí. Ay, si averigua usted que es Peñalosa, ahí sí que es cierto que se pierde. Perdido en el mundo. Es que es bien Bueno. difícil. Vea, yo busco a algunos analistas hablando, por ejemplo, de Juan Manuel Restrepo, y dicen, él es de línea conservadora, pero con pensamiento económico liberal. Pensamiento económico liberal. Mm. El pensamiento económico liberal es pensamiento económico nuestro. Es decir, el pensamiento económico que descansa en la iniciativa privada, en que la gente es en última la que crea riqueza dentro de un marco que le resulta favorable para trabajar, para vivir, para desenvolverse, con una carga tributaria soportable, con condiciones de seguridad dadas. Esa es la política liberal, entonces. ¿O cuál es Sí, la política? Pero Sí. lo cierto es que en suma hay muchos ministros que uno no puede definir si son o no son de un partido, bien. no lo son. Entonces es la Valencia, ocasión. El Claro. ministro Lozano, ministro de Ambiente. No tienen ni hasta- idea. Pero mire, Hasta la muy cuestionada ministra Torres. Pero miren ustedes Pues una no. cosa, por ejemplo, del caso de la ministra de Educación, de la doctora Victoria Angulo, que trabajó con Peñalosa durante su gobierno. Nos cuentan muy al oído que un grupo de políticos y de amigos del departamento del Tolima quiso hacerle un homenaje a su papá. Y pues obviamente la invitaron a ella. Y ella rechazó el homenaje de la colonia tolimense porque ella dijo que ella no representaba ningún sector político. Y entonces, ¿cómo puede ser uno ministro sin representar ningún sector político? Yo me pregunto. Si hay algo que le molesta a ella es que la comparen con el papá y con el político que era su papá. Increíble eso. ¿Qué era su papá? ¿Qué era quién? Fue ministro también de Educación, el ministro de la doctora Angulo. Ya le digo cómo se llamaba el ministro. Guillermo Pero la- Angulo Gómez. Pero tolimense. Sí, señor. Claro, Guillermo Angulo Gómez, muy conocido, representante del Partido Conservador. Bueno, en fin, en todo caso, a esto hay que darle un cambio, a esto hay que darle un viraje. Esto así como va, no va para ninguna parte, esa es la verdad. Tenemos una situación terrible de inseguridad en los campos, en las ciudades. El tema del narcotráfico, por Dios, ayer estaban diciendo que esos 3 que atacaron al médico que se defendió en buena hora estaban en marihuanaos. Elemental, clarísimo, la delincuencia corre de la mano de la drogadicción. Y corre de la ¿Cuánto? mano de la impunidad también. A propósito de ese caso, es que tenían 15, 20 anotaciones. ¿Cuántas veces habían sido detenidos y puestos en libertad? Ah, bueno, Impunidad, impunidad Ahí. rampante. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Cuánto bazuco debía tener o tenía que tener ese sujeto, ese monstruo
que cogió a palo a un niño de 21 meses. Por Dios, es que esto no puede ser. Apenas drogado, apenas convertido en un monstruo que es en lo que la cocaína y el bazuco y esas porquerías convierten al ser humano. Eso sí es un problema nacional, pero de grande escala. Y nos estamos dejando ganar. Vale decir y vale destacar un caso en el que el informe de medicina legal hizo llorar no solamente al abogado defensor de ese criminal, al abogado de oficio, sino también hizo llorar al juez que atiende esa causa. Sergio, ¿quién no llora mirando eso? Dígame, ¿quién no llora? ¿Las piedras, si acaso? Pero, ¿y el sujeto? Fresco, tranquilo. ¿Cuánta dosis de bazuco hay metida ahí para que un ser humano se convierta en lo que se convierta? Y en eso estamos convirtiendo a la juventud colombiana. En eso, con las malditas ollas del microtráfico. Nos está ganando la guerra la cocaína. Y doctor Fernando, no deje de lado las tesis de la Corte Constitucional y el libre desarrollo de la personalidad que lo permiten todo para que la persona termine con un principio que hasta hace muy poco era fundante del Estado de Derecho en Colombia, que era la dignidad humana. Una persona en las drogas no es una persona que tenga dignidad humana. La ha perdido toda. Pues es que ha perdido su condición de ser humano. El ser condición. humano es un ser libre, racional, dueño de sus actos. Eso por definición y por antonomasia. Un ser drogado no es dueño de sus actos, está dominado por la maldita droga. Y resulta que cada vez crecen los cultivos, que crece la producción de la cocaína, que la cocaína circula con mayor libertad, estamos alimentando el régimen de Maduro. Es que nosotros le mandamos cocaína y él nos manda venezolanos. ¿Cómo le parece el negocio? ¿Cómo le parece la transacción? No. ¿Ah? Nosotros llenamos de cocaína a ese régimen para que sobreviva. Con eso lo convierte en dólares y con esos dólares vive Maduro. Y en respuesta nos manda venezolanos que legítimamente vienen a buscar un plato de comida aquí. La gente se tiene que defender, el estado de necesidad. Yo voy a buscar un plato de comida para mis hijos donde sea. No dejo morir de hambre a mis hijos. ¿Y quién puede ejercer o presentar algún tipo de objeción a esa posición ante la vida? Nadie. Pero hay gente que se opone, ¿no? Hay gente que sale a decir y a oponerse a la posibilidad de, por ejemplo, de acabar la coca con el glifosato. Momento coyuntural, doctor Fernando. Estamos esperando desde agosto del año pasado que se reactive la fumigación aérea con glifosato. Desde agosto del año pasado, que lo había anunciado el ministro Guillermo Botero. No pasó, no ha pasado, se publicó un proyecto de decreto que está ahí para que la gente lo toque, lo manosee. Porque no se gobierna, se conversa, se intenta, se viaja, se va por aquí, se va por allá, se dicen discursos sobre todo y sobre nada. No se gobierna con actos, con hechos, con circunstancias que cambien la realidad, que cambien, que trabajen sobre ella. Gobernar es algo muy distinto. A propósito del tema del glifosato, esta mañana hablábamos, doctor Fernando, de hoy en la historia que vale la pena hacer el procurador Fernando Carrillo. Encontramos en el diario El Tiempo una noticia del 22 de febrero de 1992. Los oyentes la pueden buscar, es muy fácil. El título es Pastrana critica la arrogancia oficial. Y dice así el lead de la noticia. El expresidente Misael Pastrana Borrero replicó ayer al ministro de Justicia, Fernando Carrillo, o sea, quien es hoy Procurador General de la Nación, en relación con su afirmación según la cual quienes se oponen a la fumigación con glifosato se convierten en cómplices del narcotráfico. ¿Cómo es la vida? Y hoy tenemos al Procurador diciendo que hay muchos reparos y que tiene muchas objeciones sobre el uso del glifosato en Colombia. Y que lo estudien a fondo y que dejemos las cosas como está y que no fumiguemos, y entonces el procurador opina y entonces el presidente nada, y manda ahora al ministro de Defensa a Washington a que discuta en Washington con quién, la reanudación de los cultivos. Eso discute con la embajada americana aquí, eso no hay que coger un avión e irse para Washington. Pero por favor, si de primera mano lo sé. Y había que ver lo que hacíamos con fumigación.
Pero Y además, nos decían... creo que no, usted pide fumigar y creo que no tiene que morirse pidiendo nada, ¿no? Inmediatamente le llega. Estados Unidos está súper interesado, perdóneme el uso de la palabra súper, pero sí está interesado en que se arranque la fumigación cuanto antes. Lo ha dicho Mike Pompeo, lo ha expresado el presidente Donald Trump frente a la lucha antidrogas. Aquí lo que hace falta es empezar. bueno, y tenemos pues otro problemita para la dignidad humana, para la dignidad de la mujer, para la dignidad de una sociedad, el tema del aborto. Y estamos con Margarita María Restrepo, representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia. Ella ha sido la clarísima representante de la familia, de la dignidad de la mujer. Margarita María Restrepo estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad y les hablábamos al Al oído 744.